¿Cuál es un evento sobrenatural que ocurrió en tu vida y que simplemente no se puede explicar? Este evento me ocurrió hace apenas unas semanas y no puedo dejar de pensar en ello. Para dar algo de contexto, casi nunca tengo sueños y no he tenido una pesadilla en años. Una noche, no hace mucho, tuve una pesadilla realmente horrible. Después de investigar un poco, creo que pudo haber sido un caso de parálisis del sueño. Esta fue la única vez que me ocurrió, pero lo que pasó después me dejó intranquilo. El sueño ocurrió en mi habitación. Todo estaba igual que en la vida real. Escuché unos golpecitos suaves que venían de mi armario, como si fueran hechos con una uña. Me levanté de la cama y fui hacia el sonido, y mientras más me acercaba, más intensos se volvían los golpecitos. Giré la manija de la puerta del armario y salí disparado de vuelta a mi cama. No podía moverme. Estaba acostado boca arriba en mi cama, pero tenía el cuello levantado y la cabeza mirando hacia el armario. Una niña pequeña, que parecía tener quizás 6 o 7 años, se abrió paso entre la ropa colgada. Sus ojos brillaban de un verde intenso, su cabello estaba enredado y desordenado, casi como Regan McNeil de El Exorcista. Caminó hasta los pies de mi cama, se subió a la cama y me miró fijamente con sus brillantes ojos verdes. No hizo nada más que mirarme con una sonrisa inquietante en el rostro. Todo lo que puedo recordar es esa sensación de maldad absoluta mirándome por dentro. Estaba petrificado. De repente desperté, estaba acostado en un charco de mi propio sudor. Mi novia me abrazó y me preguntó qué pasaba. Supuse que tal vez había estado hablando dormido. Ella dijo que estaba teniendo espasmos y gritando pidiendo ayuda durante un rato. Al parecer, pasó varios minutos intentando despertarme, incluso sacudiéndome físicamente, pero no despertaba. Cuando fui más consciente de que acababa de tener una pesadilla horrible, miré hacia el armario de mi habitación y sentí que el corazón me daba un vuelco. Las puertas de donde había aparecido esa niña estaban completamente abiertas. Nunca dejo las puertas del armario abiertas, mucho menos completamente abiertas. Nunca antes había tenido una experiencia de parálisis del sueño, pero el hecho de que las puertas del armario estuvieran completamente abiertas después de ese sueño todavía me da escalofríos. ¿Alguien más ha tenido una experiencia como esta? Mi abuela y mi abuelo, los padres de mi papá, llevaban más de 50 años casados cuando ella murió. Mi papá empezó a pasar más tiempo con mi abuelo para que no se sintiera tan solo. Salía a almorzar con él 2 o 3 veces por semana. Una noche tuve un sueño en el que estaba deambulando por el piso de arriba de la casa de mis abuelos cuando, de repente, mi abuela salió de su habitación. Me dijo que le dijera a mi papá que vigilara muy de cerca a mi abuelo. Realmente podía sentir una urgencia en la voz de mi abuela. Luego desperté. Le conté a mi papá sobre el sueño. Por lo general, él desestima cualquier cosa así, es escéptico y no cree en psíquicos, en lo sobrenatural ni en nada por el estilo. Pero por alguna razón, lo que le conté le preocupó lo suficiente como para hacer una visita no programada a la casa de mi abuelo ese día. Y lo encontró desplomado justo frente a la puerta del dormitorio, que es donde vi a mi abuela parada en mi sueño. Mi papá pudo llamar al 911 y llevarlo al hospital. Terminó viviendo varios años más después de eso. Pero si mi papá no hubiera ido ese día y hubiera esperado hasta el día siguiente, que era uno de los días habituales en los que normalmente iba a almorzar con mi abuelo, es probable que mi abuelo no hubiera sobrevivido. Cuento esta historia muy seguido a mis nuevos amigos. Entonces, cuando tenía como 15 años, estaba sentada en el sofá con mi mejor amiga de ese entonces y habíamos pedido pizza más o menos una hora antes. La puerta principal de mi casa tenía una cámara que hacía sonidos de clic cuando tomaba fotos, y las fotos iban directamente al teléfono de mi papá para guardarse. Escuchamos que la cámara se activó, así que ambas miramos por la ventana al mismo tiempo y vimos a un hombre bajándose de su auto y yendo al asiento trasero para sacar la pizza. Apartamos la mirada literalmente por un segundo porque mi papá nos había dicho algo, y cuando volvimos a mirar por la ventana, el auto entero había desaparecido. No había hombre, no había auto, no había nada. Al principio pensamos que simplemente estábamos locas, pero 15 minutos después apareció otro auto. Escuchamos que la cámara se activó, así que volvimos a mirar. Esta vez, el hombre se acercó, recibimos nuestra pizza y eso fue todo. Después de que pasó esto, fuimos con mi papá y le pedimos ver las fotos del primer auto. Él se veía confundido, pero nos mostró las primeras fotos de todos modos. La cámara se había activado, pero las fotos estaban todas vacías. Absolutamente nada. Nunca hubo un primer auto. Todavía no puedo explicarlo. No tengo idea de cómo nunca hubo un primer auto cuando ambas lo vimos con nuestros propios ojos. Quiero compartir un evento que ocurrió hace unos 15 años y en el que todavía pienso de vez en cuando.
Una noche estaba pasando el rato con mi mejor amigo en su casa cuando su novia llamó y preguntó si queríamos ir a encontrarnos con ella y sus amigas en un local de Teboba más tarde esa noche. Dijimos que sí y planeamos encontrarnos con ellas alrededor de las 9 de la noche. El lugar de Teboba quedaba a unos 20 minutos de la casa de mi amigo, pero íbamos retrasados y salimos alrededor de las 8:50 de la noche. Recuerdo la hora porque le envié un mensaje a su novia, desde el teléfono de él, diciendo que acabábamos de salir y que llegaríamos un poco tarde. Mi amigo y yo no recordamos muy bien el trayecto, pero sí recordamos que él se pasó la salida de la autopista que teníamos que tomar, así que salió por la siguiente más cercana y luego volvió a entrar a la autopista en dirección contraria. De nuevo, ninguno de los dos puede recordar el trayecto real por la autopista, pero en algún momento habíamos regresado hasta la salida que tomaríamos para llegar a su casa. Después de salir de la autopista esta vez y prepararnos para dar la vuelta otra vez, completamente confundidos por cómo habíamos cometido el mismo error 2 veces en un trayecto que habíamos hecho decenas de veces antes, mi amigo empezó a preguntarse por qué su novia no lo había llamado para saber dónde estaba. Me dio el teléfono para llamarla y explicarle que nos habíamos confundido y que todavía íbamos en camino, cuando ambos notamos la hora en la radio de su auto, 8:54 de la noche. Revisé su teléfono y decía lo mismo. Revisé cuando había enviado el mensaje y eran las 8:50 de la noche. Ambos empezamos a asustarnos un poco. De alguna manera, habíamos hecho 2 trayectos de unos 15 minutos por la autopista en menos de 4 minutos. Hasta el día de hoy no podemos explicarlo. Mi amigo y yo estábamos jugando tenis una noche en unas canchas cerca de mi casa. Las luces normalmente se apagaban a las 11, pero por alguna razón esa noche se apagaron a una hora rara, como a las 10:43. Como sea, fue raro. Recogimos nuestras cosas y empezamos a caminar hacia mi auto, que estaba a unos 150 metros de las canchas. La mamá de mi amigo llegó justo cuando estábamos llegando a mi auto y dijo: ¿Dónde demonios has estado? Llamé a tu celular y un tipo solo se estaba riendo, no sonaba como tú. Fue entonces cuando mi amigo se dio cuenta de que no tenía su teléfono encima. Le dijo a su mamá que llamara a su celular otra vez y pudimos verlo iluminarse en medio de la cancha donde estábamos jugando, junto a la red, pero definitivamente entre las líneas de individuales, para nada donde habíamos dejado el resto de nuestras cosas. Él fue a buscarlo y solo tenía una llamada perdida de su mamá, la que ella acababa de hacer. Le preguntó si había llamado al número correcto y el registro de llamadas de ella mostraba 3 llamadas a su teléfono esa misma noche. No podemos explicar por qué el celular estaba en la cancha, ni qué pasó con las llamadas, ni qué pasó con las luces. Fue surrealista. Tengo una idea de lo que pudo haber ocurrido, pero no puedo decir definitivamente cómo pasó esto. Mi padre murió en el año 2000 en la casa de mis padres. Una noche fui bastante tarde, después de que mi madre se había ido a dormir. Juro que podía sentir la presencia de mi padre, ya que estaba justo en el lugar donde él había muerto. Creen que tuvo un ataque al corazón mientras estaba acostado en el sofá, intentó levantarse para pedir ayuda, pero cayó al suelo y murió, aunque no había nadie más en casa cuando ocurrió. Yo estaba en el sofá cuando pasó esto. En fin, pensé para mí mismo, esto es una tontería. Las personas no dejan esencias atrás, no estoy sintiendo nada. Entonces dije en voz alta: si de verdad eres tú, papá, tira una caja de cereal del estante al suelo. Quería elegir algo que no creyera que pudiera pasar por accidente. Fui a la cocina y observé el estante donde estaba el cereal durante unos minutos, pero no pasó nada. Como ya era casi medianoche, decidí dormir en mi antigua habitación. Me desperté a la mañana siguiente, bajé las escaleras y había una caja de cereal tirada en el suelo. Le dije a mi madre: ¿tú tiraste ese cereal al suelo? Ella dijo que no, que ya estaba así cuando se despertó. Entonces, ¿qué demonios, hombre? Sin embargo, mi madre tenía una gata. Supongo que la gata lo hizo, pero no lo sé con seguridad. Si se hubiera subido al estante, todo habría quedado movido y desordenado por ella. Todo lo demás estaba en su posición normal, solo la caja de cereal estaba en el suelo. O sea, de todos modos, tuvo que haber sido la gata, ¿verdad? Cuando era niño, tenía unos 10 o 12 años, estaba subiendo una carga de ropa limpia por las escaleras, solo en casa, mientras mi mamá estaba haciendo mandados. Tenemos esta alfombra larga y rara sobre nuestras escaleras de madera, que en realidad solo está sujeta en la parte superior del tramo, pero por lo demás no está ajustada ni asegurada a cada escalón individual, así que, naturalmente, pisé una burbuja de aire en la alfombra con la vista bloqueada por la ropa y caí hacia atrás mientras abrazaba un montón de mantas. Recuerdo específicamente haber pensado:
Bueno, supongo que estoy a punto de morir, mientras estaba casi en el aire, con solo el dedo gordo del pie todavía sobre la alfombra, cuando sentí dos manos, una a cada lado de mis omóplatos, darme un empujón firme que me lanzó de vuelta al escalón y en diagonal contra el barandal de la escalera. Supuse que mi mamá de alguna manera había regresado temprano en silencio, sin anunciarse, y me di la vuelta para darle las gracias mientras todavía me aferraba al barandal, pero no había nadie. Subí rápido a dejar mis cosas mientras la llamaba por su nombre y después recorrí la casa para revisar si alguna puerta estaba abierta o si su auto estaba allí. Finalmente terminé llamándola al celular y me dijo que todavía iba a pasar por algunas tiendas más. Todavía se siente como si hubiera una presencia en esa escalera, como si alguien estuviera observando, pero de una manera protectora, no siniestra. Un evento sobrenatural le acaba de ocurrir a mi esposa. Esta mañana, mi esposa fue a un cementerio antiguo en Leicester, Massachusetts, para hacer algunas filmaciones para un proyecto de video. Según mi esposa, el cementerio está ubicado aproximadamente a medio kilómetro del estacionamiento. Una vez que llegó al cementerio, pasó un rato mirando las lápidas. En un momento, sacó su teléfono y marcaba las 9:30 de la mañana. Para mi esposa, era importante revisar regularmente la hora en su teléfono para mantenerse dentro del horario de filmación. Poco tiempo después, mi esposa recibió una notificación de correo electrónico de su hotel, dándole la bienvenida. El correo estaba fechado a las 10 de la mañana. Poco después de recibir el correo, mi esposa caminó de regreso a su auto. Entonces quedó totalmente confundida cuando el reloj dentro del auto marcaba las 12 del mediodía. Mi esposa miró su teléfono y también marcaba las 12 del mediodía. De alguna manera, mi esposa perdió 2 horas durante la caminata de medio kilómetro desde el cementerio hasta su auto. La aplicación AllTrails de mi esposa mostró que salió del cementerio a las 10:13 de la mañana. Justo cuando salió, se dio la vuelta y tomó una foto de la puerta del cementerio. La marca de tiempo de la foto mostraba las 10:58 de la mañana. Luego cruzó la calle hacia su auto. El reloj del auto marcaba las 12 del mediodía. Así que hubo 2 instancias de pérdida de tiempo. 1, de alguna manera perdió 45 minutos, de 10:13 de la mañana a 10:58 de la mañana, estando cerca de la puerta del cementerio. 2, de alguna manera perdió 62 minutos mientras cruzaba la calle hacia su auto. Si alguien más ha experimentado una pérdida de tiempo como esta, por favor díganme qué piensan. Trabajaba como guardia de seguridad nocturno en una pequeña oficina de una planta de saneamiento. El edificio tenía una sola entrada y había que registrarse en la estación de seguridad para entrar o salir. Un trabajador apareció y se registró, diciendo que necesitaba encargarse de unas cosas y recoger algunos objetos. Así que revisé su identificación, encendí algunas luces para él y luego volví a lo mío. Avancemos unas horas. Mi turno estaba por terminar y todavía no había visto al tipo regresar. Así que fui a recorrer el edificio para encontrarlo y literalmente no pude hallarlo por ninguna parte. No estaba en ninguna de las áreas donde le había encendido las luces, no había otras luces encendidas y tampoco estaba en ninguna otra habitación. Pasé por seguridad para ver si tal vez nos habíamos cruzado y estaba intentando salir, pero no había nadie. Hice una segunda ronda y seguía sin haber señales de él. En ese momento fui a revisar las cámaras para ver a dónde había ido, pero no aparecía en ninguna cámara excepto en la que cubría la entrada y la estación de seguridad. Dobla por un pasillo y nunca aparece en la siguiente cámara de ese mismo pasillo. En ese punto lo registré como un incidente y me largué de ahí justo cuando llegó el turno de relevo. Al día siguiente, mi jefe me llamó y dijo que ese trabajador había estado de vacaciones fuera del estado durante varios días y que no regresaría por varios días más. Nadie pudo ofrecer ninguna explicación de lo que pasó. Esto pasó un tiempo antes de que yo naciera, pero mi mamá me cuenta esta historia casi todos los años en el cumpleaños de mi hermana. Mi hermana murió de cáncer cuando era muy pequeña. Antes de morir, tenía un pequeño andador para bebés que tenía actividades, hacía sonidos y cosas así. Mi mamá ponía a mi hermana en ese andador cuando mi papá trabajaba en el segundo turno, así podía vigilarla mientras cocinaba la cena. Bueno, un día mi hermana derramó su vaso entrenador, que tenía limonada rosada si mal no recuerdo, sobre el andador, lo que hizo que todas las partes eléctricas del andador dejaran de funcionar. Después de que mi hermana murió, el andador quedó guardado en el ático hasta que nació mi hermano. Después de un tiempo, mi mamá volvió a bajar el andador del ático para poder vigilar a mi hermano mientras cocinaba. Ninguna de las partes eléctricas funcionaba ya, pero a los niños pequeños no parece importarles ese tipo de cosas. Bueno, un año, en el cumpleaños de mi hermana, el andador estaba en la cocina, donde siempre quedaba, y mis padres y mi hermano estaban dormidos.
Uno de los botones del andador reproducía la canción de Feliz Cumpleaños. Sin embargo, como dije antes, ninguno de los botones había funcionado durante años para ese momento. En medio de la noche, en el cumpleaños de mi hermana, el andador empezó a reproducir Feliz Cumpleaños y siguió tocando la canción toda la noche hasta alrededor del amanecer, cuando empezó a sonar con estática y se fue apagando lentamente. En un momento, justo después de que empezó a reproducir la canción de Feliz Cumpleaños, mi mamá intentó despertar a mi papá. Lo sacudía y le decía que el andador estaba encendido. Esto fue a principios de los 2000, así que mi papá, medio dormido, pensó que ella estaba hablando de Walker, Texas Ranger, de todas las cosas posibles. Sin embargo, después de unos minutos, terminó despertándose bien y también lo escuchó. Hasta el día de hoy, todos estamos convencidos de que mi hermana nos estaba mirando desde el cielo esa noche y nos estaba haciendo saber que siempre estará aquí con nosotros. En 2010, mi familia y yo vivíamos en una casa muy bonita en el bosque, y siempre pasaban cosas raras e inexplicables en esa casa. Un día estaba subiendo las escaleras desde el sótano y, al doblar la esquina, vi una figura sombría corriendo por las escaleras desde el piso principal hasta el piso superior. Solo la vi de reojo y la figura desapareció al instante. Un par de años después, yo ya me había ido a la universidad y mis padres decidieron que iban a vender la casa para mudarse a una más pequeña. Acababan de terminar de repintar la mayoría de las paredes y le pedí a mi prima si podía tomar una foto para ver cómo se veían las paredes nuevas. Tomó la foto desde la parte trasera de nuestra sala, mirando hacia el frente de la casa, donde casualmente estaba la escalera a la derecha, y en la foto apareció esa misma sombra que yo había visto años antes. Ella era la única persona en la casa cuando se tomó la foto, y parece que la sombra está mirándote directamente. Al parecer vivimos con un espíritu benigno en nuestra casa durante 3 años y medio. Este es el relato de mi madre sobre lo que pasó, porque mi hermana y yo no vimos nada en ese momento. Solo mi hermano, su mejor amigo y mi madre lo vieron. Cuando vivíamos en Sudáfrica, nos mudamos a un apartamento que habíamos comprado. La mudanza en realidad fue bastante movida, porque antes una madre y su hijo alquilaban el lugar y, aunque ya les habían avisado, decidieron quedarse después de la fecha que les habían dado. No estoy muy segura de los detalles de eso, ya que yo tenía unos 7 u 8 años. En resumen, nos mudamos y empezamos a instalarnos. Después de acostarnos, mi madre decidió quedarse despierta viendo televisión. Mi hermano estaba fuera con sus amigos. Mientras veía el programa que estuviera dando en ese momento, miró hacia la única planta que teníamos en la casa, que medía aproximadamente 1,5 metros de alto, y vio a un hombre de casi la misma altura que la planta, parado debajo de una de sus hojas. Asustada por completo, se levantó y encendió las luces. Él ya no estaba ahí. Decidiendo que era suficiente por esa noche, se fue a dormir. Al día siguiente, o tal vez 2 días después, no estoy segura de ese detalle, durante el desayuno, mi hermano, que tenía unos 16 años en ese momento, tomó un pedazo de pan, se giró hacia la planta y dijo: «Oye, Michael, ¿quieres un poco?». Riéndose. Mi madre le preguntó quién era Michael y él dijo que Michael era el tipo que se queda parado debajo de la planta por la noche. Tengan en cuenta que mi madre no le había dicho nada a nadie sobre Michael para no asustarnos. El mejor amigo de mi hermano también estaba en casa esa mañana, básicamente lo habíamos adoptado de manera extraoficial, y mi madre le preguntó si él también veía a Michael, y dijo que sí. Luego le pidió que describiera a Michael y él dio una descripción perfecta hasta el tono blanco de sus ojos. Al parecer, Michael era un joven de aproximadamente 1,40 o 1,50 metros de altura, que llevaba pantalones negros simples, una camisa blanca abotonada y un chaleco verde. Su tono de piel era bastante oscuro, con un brillo tenue. Sus ojos también eran oscuros y la parte blanca tenía un tono un poco amarillento. Tenía una expresión sonriente permanente en el rostro, pero esa sonrisa no llegaba a sus ojos. Se quedaba en el mismo lugar, sin moverse nunca, pero te seguía con la mirada. Una mañana, mi mamá despertó cuando mi papá llegó a casa después de haber comprado una de esas cosas interiores de agua circulante, realmente no sé cómo se llaman. Movió la planta exactamente al lado opuesto de donde estaba, junto al sofá, y puso esa cosa de agua en su lugar. Mi madre no dijo nada y esa noche Michael también se movió con la planta. Por supuesto, después de escuchar esto, hice la siguiente pregunta lógica que cualquier persona sensata haría. ¿Por qué demonios no tiró simplemente la planta? Ella dijo que nunca se le ocurrió. Me llevé la mano a la cara. Así que sí, esa es la historia de Michael, el espíritu sonriente y benigno que fue parte de nuestra familia durante un tiempo. Obtuve mi licencia de conducir a los 22 años y era una conductora nerviosa.
Un verano de 2014, mis padres iban a la casa de playa de nuestra familia con mi hijo, que en ese entonces era pequeño, y yo iba a reunirme con ellos allí el sábado siguiente por la mañana, ya que tenía que trabajar. En ese momento manejaba un Chevy Cavalier del 2000 bastante deteriorado, sin aire acondicionado, y el encendedor del auto estaba roto, así que no podía cargar mi sistema de GPS en el auto. Tampoco tenía un teléfono inteligente en ese momento, así que pensé que cargaría el GPS durante la noche y que aguantaría el viaje de 1 hora y media hasta la casa de playa de mi familia. Lo que no tuve en cuenta, por ser una conductora recién licenciada, era que el tráfico del sábado por la mañana en la Garden State Parkway de Nueva Jersey durante el verano es una maldita pesadilla. También tengo un sentido de la orientación absolutamente terrible y puedo ponerme bastante ansiosa cuando me pierdo. Salí de mi casa alrededor de las 8 de la mañana y les mandé un mensaje a mis padres diciendo que estaría en la casa de playa como tarde a las 10 de la mañana y que llevaría al bebé a la playa cuando llegara. Para las 10:45 de la mañana estaba detenida en medio del tráfico, sudando muchísimo porque no corría nada de aire. El GPS sugirió que tomara una salida diferente a la que normalmente tomaría y aproveché la oportunidad para salir de la autopista. La salida que quería que tomara también me llevó a más tráfico detenido. En ese punto, mi GPS estaba a punto de apagarse y no tenía idea de hacia dónde iba. Ni siquiera tenía una botella de agua conmigo. Alrededor de las 12:30 del mediodía, estaba manejando por pueblos al azar sin tener idea de dónde estaba, cubierta de sudor, mi GPS llevaba horas apagado y yo estaba al borde de una crisis nerviosa. Llamé a mis padres, que no tenían idea de dónde estaba, y me sugirieron que me detuviera en algún lugar para pedir indicaciones, pero cuando encontré una estación de bomberos, no había nadie adentro. Volví a mi auto completamente derrotada y rompí en llanto. No sabía qué hacer y tenía medio miedo de no poder encontrar nunca el camino de regreso a casa. Pensé en mi difunto tío, que era chofer de limusina y la persona por la que mi hijo llevaba su nombre. Estaba segura de que probablemente sabía exactamente dónde estaba, porque todos los años llevaba adolescentes a la costa después de sus bailes de graduación. Miré hacia el techo de mi auto y lloré. Oye, tío C, estoy perdida y asustada, y tengo que llegar con el bebé. ¿Dónde demonios estoy? De repente, escuché la voz mecánica del GPS decir: en la señal de alto, gira a la derecha. Miré hacia el GPS y vi que ya no estaba apagado, pero tampoco estaba completamente encendido. En lugar de mostrar un mapa o el menú principal, solo tenía una pantalla blanca en blanco. Me repitió: en la señal de alto, gira a la derecha. Pensé que tal vez tenía un minuto más o menos antes de que volviera a apagarse, así que llegué a la señal de alto y giré a la derecha. El GPS me guió durante la siguiente media hora hasta la entrada de la casa de playa de mi familia. En cuanto estacioné el auto, en lugar del típico "has llegado a tu destino" que el GPS solía decir, simplemente dijo adiós y luego volvió a apagarse. Nunca antes de ese día lo había escuchado decirme adiós, y nunca volví a escucharlo decir eso. Mi familia y yo estamos convencidos de que mi tío me ayudó a encontrar el camino a casa a través del GPS. Un amigo de la familia, Gary, tenía cáncer terminal. Era una figura paterna para mí y uno de los pocos hombres adultos de mi vida anterior. Soy un alcohólico en recuperación que me entendía por completo. Mi novia y yo estábamos en Moab, Utah, y encontramos un hostal para dormir esa noche. Tuve un sueño con Gary. Se veía increíble, completamente sano, iluminado desde atrás y llevaba un suéter multicolor. Me miró con preocupación en los ojos, señaló hacia atrás y dijo: no estoy muy bien. Me desperté un poco alterado porque se sintió muy real. Le conté a mi novia sobre el sueño y me preguntó si necesitaba llamar a mi mamá para ver cómo estaba él. Le dije que no era necesario porque sabía que me llamarían si Gary moría. Ese día manejamos desde Utah hasta Colorado y nos quedamos en otro hotel. Alrededor de las 5 de la mañana me desperté y mi teléfono estaba sonando. Vi que era mi mamá y ya sabía lo que me iba a decir. Me dio la noticia de que Gary había muerto y básicamente le expliqué que Gary había venido a despedirse de mí. Se me llenan los ojos de lágrimas en la vida real mientras escribo esto. La foto que su esposa eligió para su obituario era de Gary usando ese suéter multicolor que llevaba cuando vino a mí en mi sueño. Me desperté y había una mujer de cabello largo y oscuro, con una bata, parada a los pies de mi cama. Pensé que era mi madre. Yo tenía 12 años en ese momento y mis padres estaban separados, pero vivían en la misma casa. Yo dormía en la misma habitación que mi papá, en camas individuales separadas. Cosas raras como esta pasaban a veces durante la separación de mis padres, así que sinceramente pensé que mi madre estaba borracha y había entrado para hablar con mi papá, pero terminó quedándose ahí parada, mirándonos dormir durante unos 15 minutos.
Fingí estar dormida mientras la observaba. Estaba un poco incorporada sobre las almohadas, así que podía verla claramente. Se quedó casi completamente inmóvil, excepto por girarse hacia mi padre durante unos minutos, luego volvió a girarse hacia mí y se acercó justo a los pies de mi cama. Se agachó y levantó el faldón de la cama para mirar debajo. Sentí que la cama se movía cuando hizo eso. Fue entonces cuando sentí algo extraño en el pecho. Se quedó ahí otro minuto y luego salió de la habitación. Empecé a llorar y desperté a mi papá para decirle que algo andaba mal con mi madre. Bajamos corriendo a su habitación y él golpeó la puerta. Un momento después, ella la abrió con los ojos adormilados y confundida. Cuando vi eso, empecé a llorar todavía más fuerte. Verán, mi mamá tenía el cabello más abajo de la cintura y dormía con el atado en trenzas, que luego sujetaba en un moño en la parte superior de la cabeza. La vi hacerlo muchas veces y le tomaba unos 15 minutos acomodárselo de esa forma. Lo tenía así cuando abrió la puerta, pero la mujer al final de mi cama tenía el cabello largo y suelto, como se veía el de mi mamá cuando lo llevaba suelto. Les conté esto a mis padres y empezaron a recorrer la casa revisando cada puerta y ventana para ver si alguien había entrado. Por supuesto, nadie lo había hecho. Mi mamá es bastante religiosa, así que cuando era niña me dijo que había visto un demonio. Hasta el día de hoy no estoy segura de qué fue, pero por eso nunca negaré que existen cosas fuera de nuestro entendimiento. Mi primo también llamó varias semanas después diciendo que había tenido un sueño con una mujer que se veía exactamente igual y que ella le mostró una visión de mi habitación en el sueño. Él nunca había estado en mi casa, pero pudo describir el color de mis sábanas y los muebles de mi habitación. Tampoco sé cómo explicar eso. Cuando mi hija tenía unos 10 años, se unió a una liga de softball y yo, su papá, le enseñé a lanzar, batear, etc. La llevé a un partido local de ligas menores clase AAA. Nunca había estado en ese estadio antes, aproximadamente 16,000 asientos, y había pedido las entradas por internet. Los asientos que conseguí estaban por la línea de tercera base, casi tan lejos del home como se podía estar y seguir dentro del estadio. Esto es importante. A medida que avanzaba el partido, ella veía pelotas de foul caer en las gradas y, después de un rato, me preguntó si podías quedarte con una si la atrapabas. Le dije que sí, y ella dijo, «Atrápame una, papá». Pasé unos minutos explicándole por qué era muy poco probable que eso ocurriera desde donde estábamos. Mientras terminaba de romperle el corazón, escuché el golpe del bate, levanté la mirada y vi una pelota elevada, larga y altísima, y supe de inmediato, por mis años jugando béisbol, que esa venía hacia mí. Todo lo que tuve que hacer fue ponerme de pie, levantar la mano del guante hacia mi oreja derecha, soy zurdo, y esa pelota cayó perfectamente en la red del guante. La multitud aplaudió. 25 años después, todavía conservo el recuerdo del rostro de mi hija cuando se la entregué. Cuando pienso en todos los factores que tuvieron que coincidir para que eso pasara, un bateador zurdo, el lanzamiento y el swing correctos, los asientos mal elegidos, el hecho de que incluso encontré y llevé mi viejo guante, eso reafirmó mi creencia de que existe un poder superior que a veces concede pequeños milagros. Tengo que dar un poco de contexto. Cuando era pequeño, la mujer que venía a limpiar mi casa, la llamaré Mary, mientras mis padres trabajaban también era mi niñera. Por lo general, después de terminar de limpiar, me llevaba a su casa hasta que mi mamá venía a recogerme. Allí, con el paso del tiempo, conocí a toda su familia, y entre ellos estaba su esposo, a quien llamaré Dave. Dave era un tipo bastante agradable, simplemente la típica persona mayor que encontrarías en cualquier pueblo rural. Le gustaba beber vino con sus amigos en el bar, ir de casa y tenía muchas historias buenas e interesantes para contarme cuando era niño. Después de todos esos años que pasamos juntos, básicamente me consideraba como un nieto. Cuando el COVID llegó por primera vez a mi país, tuve un sueño una noche en el que Mary venía a mi casa a limpiar, como cada 2 semanas, pero esta vez en mi sala había un ataúd negro cerrado. Cuando le pregunté qué había ahí dentro, me miró y dijo con un tono triste, «Dad está ahí dentro». Ahora, como si eso no fuera lo bastante extraño, recuerdo haber despertado más tarde esa noche y haber sentido una presencia al lado de mi cama, y recuerdo claramente haber dicho, todavía medio dormido, «Vamos, Ted, déjame volver a dormir». A la mañana siguiente, cuando desperté, mis padres me dijeron que Mary había llamado diciendo que Ted había muerto esa noche por complicaciones del COVID. Hasta el día de hoy todavía no se lo he contado a nadie y sigo un poco inquieto por toda la historia.